Como criterios diagnósticos tenemos a los de Hanifin y Raska, en el cual sospecharemos que un paciente presenta una dermatitis atópica ante una dermatosis pruriginosa persistente o recurrente que cumpla los criterios diagnósticos, dentro de los cuales tenemos 5 mayores y 17 menores, y han de cumplirse 3 o más criterios mayores y 3 o más criterios menores para ser considerado positivo. El índice SCORAT es una herramienta de referencia en el seguimiento y evaluación de la dermatitis atópica. Fue creada por la Asociación Europea de Estudio de la Dermatitis Atópica para evaluar la severidad o la gravedad en esos pacientes que presentan el diagnóstico. Se caracteriza principalmente por valorar 3 parámetros. En el A encontramos la extensión del área afectada por la dermatitis atópica. Esta es expresada por un porcentaje de superficie corporal y se utiliza en la regla de los 9, al igual que con los quemados. Se tiene una valoración que depende de la edad del paciente, en donde cambian los valores de algunas áreas corporales. En el apartado número B tenemos la intensidad de las lesiones, en el cual se valoran 6 tipos de lesiones: eritema, edema, pápula, exudados y la presencia de costra, la escoriación, la liquenificación y la sequedad. Estas se van a puntuar desde 0 hasta 3 y supone hasta un 60% del total de la evaluación. En el apartado número C ya tenemos los síntomas subjetivos, en el cual en los 3 últimos días el prurito y la pérdida de sueño van a ser evaluados de 0 hasta 10 puntos. Mediante esta respuesta ya podemos tener un porcentaje alrededor del 20% total. Asimismo, teniendo en cuenta la diversidad de presentaciones de la dermatitis atópica según la edad, según los entornos ambientales y también la fisiología propia del paciente con su disfunción de barrera epitelial, esta va a ser establecida en 3 grados: en leve, en moderado o en grave. Leve cuando la puntuación es de 0 a 25, moderado cuando la puntuación va desde 25 hasta 50 y grave cuando la puntuación es mayor de 50. Se considera que el puntaje máximo a obtener es 103. Esta medida también puede ser utilizada por los pacientes, pues esta tiene una herramienta inclusive virtual y también una calculadora muy disponible a nivel internacional, en el cual se llama Paciente Orientado Índice SCORAT, en el cual va también el paciente poder hacer ese seguimiento de sus síntomas. De esta manera, el tratamiento lo podemos dividir entre no farmacológico y farmacológico. Dentro del no farmacológico tenemos 3 tópicos realmente importantes: la educación a los padres y pacientes, sobre todo por la cronicidad de esta enfermedad, y de que el paciente debe adoptar también medidas de autocuidado y enseñar a los padres, junto con su economía, cómo podemos tratar de que al niño no se le acabe el tratamiento. Igualmente tenemos los cuidados generales, que es para evitar los brotes, donde están las medidas de higiene, donde están las medidas de autocuidado también, en forma práctica, y la alimentación, pues aunque no hay un tratamiento específico para la alimentación de los niños, hay que tener en cuenta, eso se va a explorar más adelante. Dentro de la parte farmacológica que vamos a hablar, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento tópico es una de las claves fundamentales para el manejo de esta enfermedad y sus brotes, y el tratamiento sistémico, que principalmente va a ser para el manejo de los síntomas cuando ya la enfermedad esté presentándose de manera moderada o grave. La educación y padres y pacientes realmente cobra una vital importancia en esta enfermedad. Es la primera medida a realizar y de ello depende mucho el éxito con los pacientes. Hay que informarles sobre el curso crónico y tórpido de la enfermedad. Estos niños usualmente se ven sometidos a episodios de estrés, de bullying si están en el colegio, por las múltiples lesiones, por muchas veces creer que viven infectados, y por eso es que nosotros como pediatras debemos tratar de enseñar para que el paciente y los familiares reconozcan que hay periodos asintomáticos y hay periodos o fases de actividad atópica. Hay que reconocer también cuáles son esos factores agravantes particulares, por lo cual una anamnesis bien dirigida se hace de vital importancia, y también explicar cuáles son esos factores externos e internos también que van a agravar en cierta medida a los pacientes. Dentro de esto vamos a destacar la vestimenta, los irritantes ambientales, el uso de colonia, de detergentes, de lejía, que lo vamos a hablar más adelante también, para así poder crear una sinergia entre el tratamiento, los padres y el paciente, amoldados a la economía familiar. ¿Por qué? Porque muchos tratamientos de estos pueden ser costosos,
pero hay que ofrecer las alternativas necesarias para que todos los pacientes mantengan el periodo asintomático por el mayor tiempo posible. Y por fin, así crear la voluntad y las ganas del familiar y el paciente de romper ese ciclo picor-rascado, junto con las medidas de higiene y cuidado general que vamos a mencionar. Cuidados generales. Vamos a tener 4 objetivos principales. Todos están orientados en medidas de autocuidado. La primera es extremar cuidado de la piel. Estos pacientes atópicos, debido a su disfunción de la barrera cutánea y la piel especialmente seca, van a ser más susceptibles a agentes exógenos que pueden causar, en este caso, aumentos de los brotes atópicos. Por lo cual, evitar estos factores irritantes y que el paciente reconozca cuáles son esas medidas para evitar esos brotes de atopía, sobre todo la persistencia de los emolientes dentro de su terapia diaria, van a ser bastante importantes. Asimismo, enfatizar que las medidas de higiene son realmente necesarias para evitar la regularidad de brotes de atopía en estos pacientes. Vamos a tener un enfoque multifactorial basado en 4 criterios que son parte de los de Raschka, de Hanifin y Raschka, pero son de verdad muy frecuentes en estos pacientes. El primero de ellos es la cerosis. El eczema, que es la lesión característica de la atopía, va a tener una asociación bastante directa con la sequedad. Esta sequedad va a ser uno de los factores agravantes, sobre todo cuando se relaciona con el prurito, pues las lesiones van aumentando su nivel de severidad o moderadamente agravando el cuadro a medida que el rascado está presente, por lo cual, asociado también al proceso de inflamación que es característico de los pacientes atópicos, debido a que incluso, como lo habló la compañera en el proceso de fisiopatología, hay una estimulación constante de la barrera cutánea a través de los linfocitos T, Th1 y Th2, y también tenemos en los procesos infecciosos, al ser una disfunción de la barrera cutánea presente, más frecuente en estos pacientes, sobre todo por Staphylococcus aureus. Una adecuada hidratación de la piel es un componente clave para el manejo de las dermatitis atópicas. Los emolientes proporcionan un medio no solamente seguro y eficaz para ayudar a mejorar esa disfunción de la barrera cutánea, sino que también proporciona a la piel una fuente de lípidos exógenos, es decir, mejorando esa función de barrera. Varios estudios han sugerido que el uso de emolientes desde el nacimiento ayuda a proteger la piel del recién nacido, corrigiendo las difusiones subclínicas y la inflamación temprana. Hay que tener en cuenta algo importante, que esto es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, debido a que disminuye las infecciones bacterianas, la gravedad de las exacerbaciones, previene las recaídas al mantener precisamente esa integridad. De esta manera, se le debe inculcar al paciente el uso del hidratante de manera regular en su cotidianidad. Sin embargo, es bien sabido que estos productos dermatológicos del cuidado de la piel que mantengan urea o que tengan ácido linoleico o linolina van a ser un poco costosos, por lo cual contamos con estrategias, sobre todo de productos un poco más accesibles a los pacientes, como lo es la vaselina. ¿Para qué? Para mantener esa función de barrera cutánea lo más protegida posible con una base de hidratación. No solamente tenemos esa parte, sino recalcar al paciente que durante los brotes de atopía o la presencia de lesiones eczematosas hay que evitar aplicarlos directamente sobre dicha manifestación. Baño y clima. Tiene 5 objetivos principales: limpiar la piel, eliminar las costras, relajar al paciente, disminuir el prurito y facilitar la aplicación del medicamento. La duración recomendada es menor a 5 minutos con una periodicidad frecuente, teniendo como límite 5 a 6 veces al día dependiendo de las necesidades específicas de cada paciente. La temperatura del agua recomendada es tibia, aproximadamente 33 grados centígrados. Utilizar jabón con un pH ácido o neutro de poca cantidad o un sustituto del jabón. Después del baño, un secado gentil, suave, con toalla de algodón para evitar principalmente la fricción es recomendado. Aplicación de medicamentos. Lo primero a adicionar en la piel son las cremas o emolientes, que va a realizarse después del secado con la piel ligeramente húmeda. 10 minutos después es recomendable la aplicación de esteroides con el tacrolimus y el pimecrolimus en caso de ser necesario 1 hora después del baño.
Factores como la temperatura, el grado de humedad y la contaminación ambiental pueden influir en el curso clínico de la enfermedad, aunque no en su aparición. El frío seco deshidrata la piel y es durante el invierno cuando empeora el niño atópico. Por el contrario, la mayoría de los niños mejoran durante el verano, sobre todo aquellos que se bañan en el mar. El sol por sí mismo y el grado de humedad ambiental y las sales que tiene el agua del mar se dice que mejora la dermatitis de manera clínica. Se recomiendan, por lo tanto, climas de temperatura suave con una humedad media o alta sin contaminación ambiental y baños de mar para las épocas de vacaciones. Por eso se dice que el clima utópico es aquel representativo por la Riviera Maya mexicana. Bueno, compañeros, en esta diapositiva vamos a hablar acerca de las recomendaciones que se han dado sobre los irritantes. Se han descrito 3 categorías a cuidar en los pacientes atópicos, que son el primero, el vestido, pues se han dado unas condiciones generales y unas específicas a tener en cuenta. Dentro de las generales, utilizar ropa amplia, cómoda, para evitar específicamente el sobreabrigamiento, pues se ha demostrado que esto produce prurito a través del calor y evidentemente queremos evitar el prurito para evitar la progresión de lesiones preexistentes o inclusive para evitar la creación de puertas de entrada para microorganismos patógenos. También se ha dado la indicación de evitar ropas con etiquetas y con el mínimo color, pues por el roce permanente de las etiquetas y por las pieles sensibilizadas a algunos productos químicos que se utilizan para teñir. Asimismo, el uso de prendas con un porcentaje mayor de 65% de algodón es muy recomendable, evitando tejidos ásperos como lo son la lana y la seda y prendas que tengan un mayor contenido del 35% de poliéster. Ya al hablar de químicos, tenemos que separar en 2 categorías ahí dentro de la misma, 2 subcategorías. La primera subcategoría es los químicos utilizados para el aseo personal y la segunda es los químicos utilizados para el aseo de su entorno. Dentro de todo esto hay que evitar los que eleven el pH de la piel. Aquellos utilizados en el baño, sobre todo, se recomiendan que sean de pH neutro o de pH ácido, debido a que mejoran la función endotelial de la piel en los pacientes atópicos. Asimismo, se deben evitar los suavizantes, los perfumes, los colorantes, la lejía y usar un aclarado con agua, es decir, al lavar, aclarar con agua abundante para evitar que esta piel ya previamente susceptible sea sensible y que también puede estar sensibilizada inclusive mediante IgE, a otras sustancias, podemos evitarlas y de esta forma mejorar la calidad de vida del paciente. En la climatización hay que evitar los humidificadores de bomba. Estos son los que se utilizan principalmente para armonizar el clima de las habitaciones, pues al utilizar agua favorecen la colonización fúngica en sus filtros y precisamente algunos niños con la sensibilización de la piel subsecuente pueden reaccionar frente a estas esporas de hongos. Asimismo, hay que recomendar en caso tal de ciudades donde sea necesario el uso de calefactores a base de electricidad. En cuanto a la alimentación, no existe un régimen dietario, excepto en aquellas personas con alergias alimentarias demostradas mediante un test de provocación. Es bien sabido que algunos alimentos pueden irritar la piel o mucosa al ingerir o a manipular, como son los cítricos y el tomate. Asimismo, es conveniente no ingerir sazonadores o picantes o alimentos muy sazonados, debido a que algunos alimentos también, como las fresas y los mariscos, son generadores o provocadores de histamina, lo cual puede generar prurito. Asimismo, eliminar un alimento con una sensibilización alérgica puede producir una pérdida de la tolerancia con una reacción subsecuente y más graves al reintroducirlo a la dieta. El tratamiento va a variar según la intensidad de la enfermedad. De esta manera, una vez clasificado en dermatitis atópica leve, moderada o grave o refractaria, así será la indicación de tratamiento. Básico va a llevar la hidratación de la piel con los emolientes, la evitar irritantes, la identificación y tratamiento de los factores desencadenantes. Si ya es una dermatitis leve, se le van a agregar corticoides tópicos de potencia baja o media o un pimecrolimus tópico, que es un inhibidor selectivo de las citocinas inflamatorias producidas por el Streptomyces hygroscopicus con indicación para dermatitis atópica leve a moderada. Su efectividad, que es rápida, no disminuye con el tiempo ni se produce un efecto rebote al suspenderlo.
Asimismo, cuando ya se clasifica como moderada, la utilización de corticoides de potencia media o alta junto con los antibióticos tópicos si hay sobreinfección está indicado. El tacrolimus o el pimecrolimus tópico se utiliza en los brotes, más el mantenimiento, en este caso proactivo. Y por último, en colaboración con un especialista en dermatología, podemos utilizar tanto corticoides de potencia alta o media, el tacrolimus tópico, más antibióticos tópicos o corticoides si está sobreinfectado, con además de eso utilización posible de corticoides orales más un tratamiento de mantenimiento proactivo. Bueno, compañeros, ya vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico, aunque hay que siempre tener en cuenta la importancia de las medidas no farmacológicas y el autocuidado. Aquí, en la dermatitis atópica, es bastante importante el tratamiento tópico, en el cual hay que tratar de individualizarlo según las condiciones propias del paciente. Inclusive un propio paciente va cambiando dependiendo las etapas clínicas que lleva, y tratar de que el paciente se adhiera de mejor manera junto con los brotes a esta terapia para evitar la inflamación, el prurito, que es una de las indicaciones principales del uso de este tipo de terapia tópica. Aquí vamos a evaluar la intensidad que sea suficiente para el paciente, la dosis suficiente y una aplicación correcta, es decir, utilizando el vehículo adecuado según cada lesión y la potencia también. Acuérdense que si tenemos unas lesiones exudativas como eczematosas y ya presentes, lo ideal sería usar vehículos en crema o vehículos en emulsión. Pero si ya es un paciente un poco más grande con lesiones crónicas o liquenificadas, las pomadas o los ungüentos pueden ser el vehículo a seleccionar y a tener en cuenta. Asimismo, el tratamiento tópico siempre debe aplicarse o generalmente según la indicación de hidratación. Algunos medicamentos como el tacrolimus, tiene otra indicación parecida, pero dice que hay que utilizarlo previo a la hidratación, pero son condiciones específicas de un medicamento. Sin embargo, hay que saber aplicar los emolientes. No todos los lugares son ideales para la aplicación de un tratamiento emoliente, y específicamente tampoco para una potencia de corticoides si se van a utilizar, o para los inhibidores de la calcineurina, que son parte de los tratamientos que vamos a utilizar. Por lo general o por norma técnica se va a utilizar primero el emoliente y posteriormente, 15 o 10 minutos después, utilizar el tratamiento corticoide. En caso tal de que el medicamento tenga una indicación especial, hay que tratar de consultarlo o referirlo hacia el dermatólogo si es necesario. Bueno, compañeros, llegó el momento de hablar de los corticosteroides tópicos. Estos son un tratamiento antiinflamatorio que resultan como la piedra angular del manejo de la dermatitis atópica, pues estos inhiben la acción de los mediadores de la inflamación, como son la histamina, la acinina, la prostaglandina, y asimismo la dilatación vascular y la permeabilidad. En este caso también vamos a disminuir de esta manera el edema y el prurito, el cual es uno de los síntomas que van a condicionarnos la utilización del medicamento. Como medida general hay que tener en cuenta que la potencia, que puede ser baja, intermedia o alta del corticoide, va a tener su indicación tanto de utilización sobre el área anatómica en la que se va a aplicar. Asimismo, podemos tener en cuenta con el uso de corticosteroides su alta absorción, que va a aumentar dependiendo de la integridad de la piel. Asimismo, hay que tener en cuenta la cantidad. Usualmente se utiliza de 1 a 2 veces al día con una medida que se llama fingertip unit, que es la punta de la yema del dedo, que va a corresponder pues a una cantidad específica de medicamento, y cada medicamento en su potencia va a tener una indicación específica alrededor de 1 a 1.5. Teniendo en cuenta lo anterior y la definición de antiinflamatorio que ayuda a todo esto, hay que utilizarlo como precaución solo en las lesiones que no tengan evidencia de infección, sobre todo en las infecciones que son de origen viral, pues pueden agravarlos. En la región palpebral hay que tener cuidado porque aumentan la presión intraocular y pueden producir catarata. Además que pueden crear en el paciente atrofia cutánea, por lo cual muchas veces se utilizan como alternativa los inhibidores de la calcineurina.
Los esteroides de alta potencia son utilizados solo en pacientes con dermatitis atópicas moderadas o graves. Deben ser evitados en regiones faciales, pliegues y regiones perineales. Precaución en los niños menores de 2 años y utilizarlos por periodos no superiores a 7 días. Asimismo, utilizarse dentro del tiempo mínimo posible y cambiar a potencia media o baja a medida que el control del paciente se vaya logrando. En esta diapositiva relacionamos la potencia del esteroide y el sitio de aplicación. Hay que tener en cuenta que los de potencia baja son aquellos que se pueden utilizar en cara, pliegues y periné, evitando los de alta potencia en estas zonas, los cuales se van a utilizar en áreas hiperqueratóxicas como las palmas o las plantas. Asimismo, los de potencia alta lo vamos a encontrar aplicables en tronco, brazos, piernas y en la piel gruesa, efectivamente. Y la potencia media en tronco, piernas y brazos, también de niños que presenten lesiones. Y encontramos asimismo una tabla en donde evidenciamos cuáles son los corticoides por potencia. Dentro de los inhibidores de la calcineurina encontramos dos medicamentos, el tacrolimus, que es un macrólido producido por el hongo Streptomyces que tiene una potencia antiinflamatoria similar a la de los corticoides tópicos de potencia alta. Por lo tanto, el del 1% se puede utilizar en aquellas que son moderadas o graves. Y el 0.03% se debe utilizar en niños de 2 a 16 años en 2 aplicaciones diarias durante 3 semanas como máximo. De esta forma, su uso se ha aprobado como tratamiento de mantenimiento de dermatitis atópica moderada a grave en niños mayores de 2 años o en pacientes con 4 o más brotes por año. Además, hay que tener en cuenta que al aplicarlo sobre lesiones en estado agudo produce escozor durante unos minutos, que desaparece con la mejoría de las lesiones en 3 o 4 días, y debe aplicarse 1 hora después del baño, con la piel bien seca, con la indicación de realizar la aplicación del emoliente posterior, debido a que su uso previo disminuye la penetración del producto. En el tratamiento continuo hay menor riesgo de efectos adversos y no provocará atrofia de la piel. Sin embargo, no debe utilizarse si se sospechan impétigo, herpes, verrugas o moluscos contagiosos. En el tratamiento farmacológico con antihistamínicos se ha probado ningún o poco efecto en la reducción del prurito si utilizamos los de segunda generación, porque hay varias vías involucradas, incluyendo el aumento del IL-33. Asimismo, los antihistamínicos de primera generación se utilizan principalmente por su efecto sedante y antipruriginoso. A una dosis de 2 miligramos sobre kilogramo día, fraccionado en 2 dosis, o si es de predominio nocturno el prurito, usar una dosis única nocturna de 1 miligramo sobre kilogramo. Algunos estudios controlados con loratadina, fenoxofenadina, cetiricina muestran que estos fármacos tienen un efecto pequeño en el control del prurito, sin embargo pueden ser de utilidad cuando se está asociado a rinitis alérgica o a episodios asmáticos. Los antihistamínicos tópicos están contraindicados debido a su efecto fotosensibilizante. Los esteroides sistémicos son útiles en pacientes con enfermedad grave o exacerbaciones. Su esquema es corto y se utiliza por máximo 5 a 7 días y hay un alto riesgo de efectos adversos como cataratas, osteoporosis, estatura reducida. No se recomienda su uso prolongado en niños. La dosis va de 0.5 a 1 miligramo sobre kilogramo día en 2 a 4 dosis o durante evidentemente 5 a 7 días y es preferible el uso de prednisona o metilprednisolona que dexametasona. El tratamiento intrahospitalario va a estar principalmente caracterizado por dos escenarios. El primer escenario, que es aquel paciente con diagnóstico conocido, el cual consulta a los servicios por usualmente 2 razones, o por falla terapéutica debido a que no han conseguido cese de los medicamentos, o por una exacerbación de síntomas, sobre todo cuando hay muchos rascados y el eczema va creciendo, inclusive en extensión. O limita las actividades rutinarias. Esas son como principalmente las condiciones de acudir a urgencias. El segundo escenario es aquel paciente que usualmente va a la consulta externa por manifestaciones, usualmente no son diagnosticados, por manifestaciones cutáneas que se han asociado múltiples veces a consultados a facultativos, a infecciones, pero no han tenido mejoría. Y al momento de acercarse es importante ahí hacer una captación inicial. Por lo tanto, estos pacientes, al ser bastante susceptibles por la disfunción cutánea a agentes microbianos, lo ideal es que debe evitarse para estas complicaciones, frenarlas o evitarlas. Y hay advertencias que hay que hacerle a los pacientes, sobre todo que puede haber participación de otros sistemas, puede haber sepsis o infecciones graves, inclusive cuando ocupan más del 50% de la superficie corporal,
puede haber lesiones húmedas o incluso eritrodermia. La terapia antibiótica está enfocada principalmente en gérmenes comunes en piel, como lo son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, utilizando fármacos como la amoxicilina clavulanato o cefalosporinas de primera generación como el cefadroxilo o cefalexina y clindamicina en este caso también puede ser utilizado. Si hay resistencia puede realizarse un cultivo y antibiograma. Y como tercera línea también podemos encontrar los inmunomoduladores, que puede ser ciclosporina, metrotexate, azatropina, inmunoglobulina intravenosa o anticuerpos monoclonales, o terapias experimentales como lo son la utilización de probióticos.